Buenas noches, aquí estamos en su programa Regeneración Política. Les habla Claudia Rita Abreu y estamos aquí haciendo este intento de todos los miércoles. Ay, perdón, dije otra vez lo que te había dicho que no dijéramos. Haciendo el esfuerzo de siempre para nosotros regenerar la política y buscar la política en todos los lugares donde está, ¿verdad que sí? Me acompaña, como siempre, mi amigo querido y santiaguero de pura cepa, Daniel Santos, y hoy tenemos también un invitado muy especial. Así es, buenas noches a todos los que sintonizan Carivisión, Canal 26 de Altiz y Claro y Canal 22 de Aster. Regeneración política, un intento de hacer algo distinto, ver las cosas que hacen los ciudadanos común, ¿verdad? Cosas que importan, no el chisme político que siempre vemos, y cosas que importan a la sociedad para mejorarla. Bueno, tú sabes que el episodio pasado, como dice Daniel, que siempre son episodios aquí, estuvimos hablando sobre las series de política y cómo en el arte también ahí está la política y en todo lo que hacemos, muchas cosas está la política. Y por eso hoy me complace tener aquí a un compañero, amigo de mucho tiempo, que es Alexei Tellerías, poeta, escritor, periodista. La suma de muchas cosas. La suma de muchas cosas, ¿verdad? Y que está tan loco como nosotros. También. Y es una persona activista de las cosas culturales y por eso, y muy conocedor de lo que es el arte comprometido. Entonces, por eso, bienvenido a este espacio, que espero que no sea la última vez. Sí, full. Eres el primer invitado aquí, déjame decirte. Ay, sí. Y siempre pensé en ti porque tienes mucho que aportar y además, sobre todo, me encantan las personas que siempre comparten su conocimiento. Gracias, eso intentamos. Eso intentamos. Eso intentamos, porque uno no puede hacer a gallo. Bueno, entonces, háblame un poco del arte comprometido, lo que tú conoces del arte comprometido, a lo que se le puede llamar arte comprometido. ¿Sabes que todavía ese tema está en discusión? A mí me gusta mucho una frase que le atribuyen a Bertolt Brecht, que dice que el arte no es un espejo para que la realidad se refleje, sino un martillo para transformarla. Claro. O sea, partiendo de ahí se puede hablar de arte comprometido como todas las disciplinas del arte que tengan una intención de dar un mensaje político. Si bien yo sigo entiendo que política es todo, y desde levantarse hasta acostarse son actos políticos, cuando se habla de arte político, de arte comprometido, hablamos de un arte que empieza desde la cabeza y termina en las manos. Muy bien. Y que es algo que se siente orgánico, que no es algo, digamos, forzado, porque también ese es uno de los problemas del arte político en los últimos años. Okay. Que la gente siente que tengo que hacer un arte, que no. Si tú no tienes una transformación aquí, lo que sale por aquí va a ser panfleto. Y se va a sentir panfleto, y se va a sentir forzado. Okay. Es una forma entonces de una manera, digamos, distinta, buscando establecer a la ciudadanía mediante el arte principios y valores que no es lo más común. Siempre vemos que en el arte lo comercial importa mucho y siempre hacemos cosas, por ejemplo, en los países que están incursionando, vamos a poner el ejemplo del cine, siempre vemos que comedia y comedia. Y como que uno no siente que ese cine, cuando va iniciando, tratando de ser más popular, no siembra en el corazón de los ciudadanos el cambio necesario. Si están creciendo es porque es un país, entonces digamos, que está en vía de desarrollo. Yo creo como que entonces lo que necesitamos es que utilicemos este tipo de elementos para sembrar ideas de avance, de vanguardia, ¿verdad? Entonces eso más o menos es lo que significa el arte comprometido. Sí, pero también es que hay una tendencia de hace muchos años de buscar cierto tipo de alienación entre el arte y los que hacen arte. De decir, no, yo estoy desconectado, yo mientras más desconectado mejor creo. Porque es una forma también de evitar que el arte tenga esa forma de decir a la gente, de plantear ciertos mensajes. Tú tendrás casos de gente aquí que te va a decir, yo no hago tal tipo de manifestación para ganar premios o para ganar, no, yo lo que quiero es ganar cuarto. Okay. Pero eso también es una tendencia que tiene años, que incluso busca refugiarse en ciertas sustancias, en ciertas actitudes, en este asunto de poner distancia entre la realidad. Y por eso vemos que en el caso, por ejemplo, que tú pones del cine, se dice mucho, no, porque yo lo que estoy buscando es que la gente vaya a la sala. Okay. Pero a veces también es que ya ahí está, digamos, insertado el chip del distancia. Porque entonces
si yo trabajo tal tema, eso me puede causar problemas, o simplemente a mí no me importa el tema. Puede ser como que también un tabú, porque podemos decir que podemos hacer por ejemplo, arte comprometido y a la vez que sea popular. O sea, yo creo que lo que falta es el talento para lograr, ¿verdad, Claudia? Es que está el asunto de a veces que ponemos un poquito en perspectiva lo que es popular y lo que es comercial. Hay cosas que son comerciales simplemente, o sea, que es lo que es en busca de cuánto vendo, Como la comida rápida. Exacto, qué es lo que demanda la gente. Y hay otro arte que dice, bueno, quizás buscamos un sentimiento, porque el sentimiento también puede ser una demanda de la población. Exacto. O sea, ¿qué demanda la población? Alguien que grite por ellos. Y cómo nosotros expresamos eso a través del arte. Eso ha sido algo importante en el tema del arte Y por ejemplo, en el comprometido. tema de la comedia, yo siempre voy a reivindicar a Molière. Ok, claro. Molière era un dramaturgo francés cuya fuerte era la comedia, Sí. pero una comedia pesada. El médico a palos, Tartufo, que era sobre los devotos, falsos devotos, todo que eran comedia, Claro. pero comedia que al final la gente se iba a su casa pensando, wow. Con un Y mensaje. había una visión crítica muy fuerte. Y parodiaba la sociedad. del momento. Además. Entonces, yo entiendo que no es que, bueno, porque Molière tiene ya más de varios siglos muertos, pero no es que hagamos exactamente lo que hizo, pero que pensemos que hay mecanismos y hay formas. Pero vuelvo al punto, lo importante es la toma de conciencia. Yo no le puedo dar consejos a muerte ni predicar en el desierto, como dicen por ahí. Claro. Si el creador no tiene la conciencia de lo que significa hacer arte comprometido o de hacer un arte que diga más de lo que suele decir, no vamos a ninguna parte. Entonces aquí una pregunta, ¿dónde se ha manifestado más el tema del arte comprometido? Siempre, cada vez que nos juntamos, hablamos mucho de la Revolución de Abril y todo lo que el arte significó. Traje algunos ejemplos que tú mismo me estuviste recomendando. ¿Qué podemos ampliar sobre eso? Bueno, aquí en el país el tema siempre está como que aparece, desaparece, aparece, desaparece. Yo siempre he dicho que cuando se dan ciertas manifestaciones siempre aparece un grupo de artistas como que decide integrarse. Hemos fallado, yo me incluyo en el tema de profundizar esa reflexión, esa toma de conciencia, ese entender que manifestarse o ser activista o enviar un mensaje político no es simplemente por moda, por lo que dije al principio. Si yo no parto de aquí, esto no me va a salir. Exacto. Y es algo, por ejemplo, que yo cuando empecé a escribir me di cuenta. Digo, yo no escribo poesía de protesta, porque en ese momento yo no lo sentía. Ahora sí. O sea, de repente incluso mi libro más reciente tiene como 5 o 6, porque ya hay un tema de empezar desde arriba y todo lo demás sale. Hay artistas muy buenos que han trabajado el tema, sobre todo en la performance, que es como que tal vez la disciplina artística que más se presta, porque es un mensaje muy directo. A mí me gustó mucho un caso cuando la situación con Valle de las Águilas. Hubo una muchacha que frente al palacio, ella no sabía que era performance, pero era una protesta, pero al final se cae como performance. Ella marcó un metro cuadrado, lo dibujó, se puso dentro del cuadro con un racimo de plátano y un letrero que decía no sé cuántos pesos, esto es lo que vale un metro en Valle de las Águilas, igual que un ramo de plátano. Ya. O sea, esa acción que enviaba un mensaje directo, eso es arte comprometido. Aunque ellos no lo supieron, que fuera simplemente porque la performance, como es arte con el cuerpo y desde el cuerpo, y con una reflexión del cuerpo como obra de arte, ayuda mucho. En Chile ha servido muchísimo, en Argentina, sobre todo aquí en el país, había un artista que en paz descanse, llamado Alberto Curi, que él trabajaba el tema mucho de la memoria, igual que yo, lo trabajamos muy, muy fuerte, él más directo que yo, por cierto. Silvano Lora, que se atrevió Tenemos una imagen de Silvano Lora que pudiéramos que poner se atrevió para... a navegar en el río Sama con una canoa para hacerle Yo me frente recuerdo eso perfectamente. a las 3 carabelas. Cuando el quinto centenario, Silvano Lora, tú sabes que venían de que las 3 calaveras y 3 tal. réplicas. Oye, calaveras. 3 réplicas de las calaveras, de las Sí, la naos. calavera, sí. Que venían por el río, así como a eso simbólico, unas réplicas. Pues entonces Silvano Lora, me recuerdo como ahora, que se montó en una canoa Y comenzó y comenzó a remar. Dicen las malas lenguas que fue la Marina que le hizo
que le movió la corriente para que se cayera. Es que hubo una reacción quizás un poco errada del tema, porque lo veían como una conspiración, una falta de respeto. Estamos hablando de que eso fue apenas en el 1991. Exacto, 91, Bueno, que no había... el gobierno conservador no quería que lo que tenían planificado se le dañara, no lo vieron de una manera más amplia. Que incluso, te voy a decir algo, debió haber sido una planificación del Estado, porque fue una manera, es lo que, mira, debió ir en cuero mejor, para que se no, mira más. Lo que quería Silvano, Silvano lo que quería era, como la intención, él le llevaba frutas. Ya, ok. O sea, era la intención de demostrar que los taínos cuando vinieron las carabelas, los recibieron con las manos Con abiertas. Entonces, al ver esta situación, yo me recuerdo como ahora que sí, lo presionaron y se cayó. Y se cayó de la canoa, hubo que salir huyendo a rescatarlo. Y Claro. ese es uno de ellos, por ejemplo, pero igual yo te puedo hablar de artistas como Lorraine Ferrand, que trabaja también poesía y teatro, y ella se hace llamar artista de la resistencia. Personas que de alguna forma u otra entienden y que tienen un rol importante dentro de su arte en la toma de conciencia. Mira, hay dos cosas. La primera, y tú has dado dos ejemplos importantísimos, has dado muchos de que ya estaban convencidos de lo que estaban haciendo. Como tú bien dices, el arte comprometido, primero cambiar yo mi mente, yo estar en sintonía con lo que quiero hacer y luego entonces que fluya vía el arte, que fluya esas ideas. Y otros que lo hacen de manera, digamos, improvisada y que logran eso vía el arte. Y tú sabes que de eso se trata este programa. Cuando Claudia y yo comenzamos a diseñar el concepto de Regeneración Política TV, decíamos, mira, yo no quiero estar invitando políticos normales o comunes. Yo quiero invitar personas que hacen política, y la definición que Claudia y yo hemos asumido, y está abierto, cualquiera puede venir a traer otra definición, pero nosotros asumimos la definición política de que la política es la lucha por el poder, es esa relación social de la lucha por el poder de hacer cosas, de cambiar Exacto. cosas, ¿verdad que sí? Entonces, qué interesante es que nosotros comencemos a traer aquí invitados, Claudia, que hacen política día a día. Mira cómo tú estás, ya claro, tú tienes una idea muy clara de que utilizas el arte para lograr un cambio social, para también, vía el arte, digamos, Claudia, Alexis, que alzar la voz para demostrar que no todo marcha bien y que yo tengo algo que decir. Qué interesante. Y eso es política pura. Eso es ir en contra de la corriente. Eso es alzar la voz para tratar de reivindicar cosas. Más que cualquier cosa, crear conciencia, porque es que hasta que tú no lo ves plasmado en algún lugar, ya sea en una pintura, ya sea en una obra de teatro o en una lectura, tú quizás ni siquiera te habías percatado de que esa situación estaba ocurriendo. Y no tienes que pertenecer a un partido político para hacerlo, ¿eh? Aunque yo soy de la opinión de que hay que inmiscuirse y participar, hay que organizarse, hay que unificar, porque al final de cuentas sigue siendo la lucha por el poder. Y si nosotros nos dispersamos, aunque seamos muy buenos en lo que hacemos, no vamos a lograr cambiar cosas. Digamos que en el arte tal vez no, pero qué chulo que nosotros hagamos. Por ejemplo, en el primer programa nosotros decíamos que el primer, digamos como identitariamente dominicano que comenzó a utilizar el arte para hacer política fue Juan Pablo Duarte, con la dramática y con la filantrópica. Pero si tú lo cogí un chisma para atrás, Claro. tú vas a tener que la primera obra teatral, la primera dramaturgia americana ocurre en uno de los conventos de Santo Domingo a cargo de Cristóbal de Llerena y su famoso entremés. En el entremés, escrito en plena España boba, él denuncia la situación de la España boba. Claro. Y mirando de atrás, sí que utiliza teatro. Y esa pieza completa se desapareció, solamente queda el entremés. El entremés incluso le trajo, él tuvo que irse del país y renunciar porque él era clérigo. Ya. Entonces es un caso interesante de cómo desde antes incluso de Duarte. Y sobre todo qué valor, siendo clérigo. Mira, qué bueno que tú dices eso de que era clérigo, porque en base a una discusión que yo tuve hoy con unos compañeros, que siempre yo les salgo un tema a relucir y lo entienden como que es una agresión Es personal. una de las discusiones habituales. Es una de las discusiones habituales. No, pero mira que lo que pasa es que yo entiendo que esa situación de Estado contra ciudadanía es algo que nosotros tenemos que superar. Tenemos que superar porque lo que yo veo es una lucha de élites.
donde sea, en cualquier espacio donde tú trabajes o tú estés. Exacto. Ya sea que tú trabajes en la empresa privada, tú te dediques a la parte médica, tú te dediques a la parte de banco, tú te dediques a la parte de salud, de aseguradoras o cualquier otro tipo de cosa, siempre es una lucha de élites. Y en ese caso, ese clérigo que da la voz de alerta, la misma iglesia seguro fue la que dijo te va de aquí, o sea que eso sucede en todas las instituciones y por eso siempre hay que tener como claro que tenemos que ver la lucha, no necesariamente, no es que el Estado como Estado es tu enemigo, sino que tenemos que ver el tema de las élites, cómo las élites se ponen de acuerdo para gobernar, para hacerse leyes que les favorezcan y de ahí es que vienen toda una clase de injusticias. A nivel. Y mira lo interesante, que tenemos que utilizar el arte, porque cuando tú comienzas a utilizar el arte es por dos vías. La primera vía es, ¿verdad?, para tratar de enviar un mensaje que la gente lo entienda de una manera sencilla, en algo que puede divertirse, pero no deja de ser también una forma de no ir de frente. Debe ser una forma de tú, como déjame yo imponer ciertas ideas, imponer ciertos criterios, vamos a civilizar de una manera que no sea tan de frente, y y se me va la palabra, es como de una no light, porque no es light, pero no subliminal, es subliminal. Es Exacto. subliminal porque la lucha por el poder, y como es una lucha contra las élites, la política lucha por el poder contra el poder establecido. Y si te pones a pensar en la cantidad, en cómo ciertos gobiernos autoritarios, desde que subieron, lo primero que hicieron fue cerrarle la llave bueno, Trump le cerró la llave al Fondo de las Artes, para ponerte un caso. De las primeras víctimas del régimen de Pinochet fue Víctor Jara. Claro. Y te puedo poner casos donde a donde primero le tiran es a los artistas, porque saben que por ahí hay una fuerte Poder. Un fuerte poder, una fuerte respuesta y una fuerte posibilidad de que el juego se les salga. Bueno, el cuadro El Guernica no pudo ir a España hasta luego de la muerte de Franco. Exacto. Y una especie de colonización del arte también, quien maneja el poder y sabe lo fácil de perderlo. Por eso es lo interesante desde el libro El fin del poder, cuando dice, mira, el poder en estos momentos es cada día más fácil de obtenerlo, pero cada día más fácil de perderlo. Y entonces, imagínate tú que los artistas se pongan en contra de un gobierno. Eso es terrible, porque si tú te das cuenta, tú sigues los políticos y tienen cientos de miles de seguidores, pero tú sigues un artista, por humilde que sea su origen, por sencillo que sea, digamos, lo que hace, tiene millones de seguidores. El poder de con la palabra llegar a miles y millones de personas. Yo creo que eso es lo interesante, de que entonces nosotros promovamos a que los artistas se comprometan con el cambio social. Y de que bueno, de y los esa artistas, manera, sobre sin todo tener aquellos incluso, que tienen sensibilidad, porque también Exacto. hay de toda clase Hay de de artistas, todo, porque hay mucho. Pasa mucho a veces que la música muy comercial se ha dedicado a promover el tema de que para yo ser exitoso en la vida yo tengo que tener un vehículo moderno, deportivo, y tener dos muchachas al lado siempre en bikini. Eso también es un arte que está llevando a la gente a pensar de una manera distinta. Sí, Claro. exacto. Y bueno, y también pensar en casos más recientes como de Ai Weiwei. Así artista tenemos chino, unos videos que pueden ir Ai pasando. Weiwei es un artista disidente del régimen chino. Chino, ok. Y es interesante cómo incluso en momentos determinados el gobierno le dejaba hacer porque le beneficiaba la atención, pero en otros momentos, ahí lo vemos, él trabaja mucho artes visuales y arte conceptual. Él estuvo preso varios años. Esta en particular es una pieza donde él deja caer un jarrón de la dinastía Ming, con el planteamiento de fuera lo viejo y venga lo nuevo. Y algunas de esas piezas también, él las repintó, con logos de marcas de refrescos y de marcas comerciales. Luego hubo otra pieza donde él reflejó lo mejor posible la celda donde él estuvo, pero hubo otra que se hizo, y lo pueden ver en el documental Never Sorry, si lo pueden buscar, está en YouTube, es muy bueno, que lo hizo con mochilas de niños, y es una pieza de casi 1 kilómetro de largo,
colores azules y naranjas y marcaban una frase que decía vergüenza, que era para plantear una situación de tragedia con respecto a los niños. Y hubo otra que es una pieza sonora, que era simplemente los nombres de las víctimas del aeropuerto, de un terremoto que fueron ocultas por el gobierno. Ya. Entonces, en este caso, todo ese planteamiento, cuando comenzó a ser muy radical o muy peligroso para el gobierno, él lo comenzaron a restringir, no lo dejan salir de China, por ejemplo. Él fue el que hizo, porque vi algo que alguien parado frente a unos tanques de guerra. Él fue el que hizo eso de la bicicleta que iba en la Plaza Tiananmen y que él iba en una bicicleta frente a... Míralo ahí, las tinajas de tinajas. colores, que fue a partir de ahí que he dicho. No recuerdo bien si, no he visto Y esas son piezas, por ejemplo, de mobiliario antiguo que la toma y la convierte en algo moderno. Y en estructuras. Eso es como una especie de queja sobre todo lo que se está destruyendo en China para luego volver a construir algo nuevo. Ahí está lo que decía Alexei de pintar todo ese tipo de cosas. Él hace así como cosas que se vean como en el conjunto, y también el tema de lo particular. Sí, él le gusta mucho lo que en arte llaman el ready made, que es tomar objetos que ya existen. Antiguos. Que ya existen. Por ejemplo, el más fácil de conocer en esa área es Marcel Duchamp, que fue a un baño, se llevó el orinal. Mira todas esas banquetas, cómo la utiliza. Y entonces en este caso se recontextualiza. O sea, es tomar lo que ya existe, recontextualizarlo, sacarlo de su entorno y volverlo a poner. Por ejemplo, Duchamp tenía una banqueta y él le puso un aro de bicicleta con una rueda. En el otro video que hay de ese mismo artista, hay una de sus obras más recientes que a mí me encantó, que es sobre el tema de los refugiados, que está en Sydney. Es así, Bueno, si tú ves ese bote enorme que está atrás, es una cosa... Sí, pero vamos a continuar viendo incluso otros artistas y otros videos que Claudia preparó para todos nosotros después de la pausa comercial. Sí, nos vemos ahora. Bueno, estábamos hablando del arte comprometido y precisamente de un artista chino, Ai Weiwei. Ai Weiwei. Ai Weiwei. Suena como celular. Sí, ¿verdad que sí? Suena Ai raro en Weiwei. español, pero bueno. Bueno, veníamos unas imágenes, pero quería enseñarles una obra impresionante que está en Sydney, Australia, que se trata de un monumento a los refugiados. Ahí está, mira, hecho de material así de, ¿cómo se llama? Rubber, así como está esto, de goma. Ah, de goma. Sí, que está aquí. Rubber. Y eso que están viendo ahí, eso es también de todos los salvavidas de los refugiados, que mira cómo lo puso qué en chulo. diferentes sitios. Como un edificio gubernamental o algo así. Ajá. Ahí van En diciendo en Berlín. diferentes Sí, sitios. ahí vemos el concepto de tomar algo y resignificarlo para darle un mensaje directo. Y de eso se trata mucho el arte comprometido. Es tomar algo que tiene una importancia muy fuerte y ponerlo más grande para mandar un mensaje muy directo. Hay algo que yo siento como que hemos perdido en República Dominicana y en gran parte de Latinoamérica, que utilizábamos la música para la protesta social. Recuerda 7 días con el pueblo, que entonces eso de la nueva trova latinoamericana, que se unieron muchos artistas que hacían viajes por todos los países luchando contra los regímenes. El único que yo he visto que ha seguido en eso es, por ejemplo, este muchacho que tú fuiste a ver, Residente, que incluso mandó la lucha por el 4% por la educación. Él hizo videos, él vino a un concierto, quisieron coartarlo para que hablara de ciertas cosas y él hizo un berrinche internacional vía las redes sociales grandísimo. ¿Qué está pasando con la música en República Dominicana? ¿Qué está pasando? Que esa música no se difunde. Ya. Porque yo te puedo hablar del señor KR de San Cristóbal, te puedo hablar de otros artistas más, el mismo Nómico que también ha trabajado de los suyos, te puedo hablar de Luis Díaz, no el de aquí, sino el de Puerto Rico, Ya. de una agrupación llamada Intifada, que también trabaja mucho el tema de protesta. Te puedo hablar de muchos artistas del llamado hip hop underground que tienen un concepto muy fuerte político, pero que no son comerciales. Y también hay una labor de zapa, de no divulgar, de que nada más lo conozca un grupito.
pero que sí trabajan. Pero no pudiéramos hacer, por ejemplo, entonces un grupo de personas que comencemos a divulgarlo nosotros mismos, porque las redes sociales, coño, vamos a pagar. Se trabaja de alguna forma u otra, pero todavía, comparado con lo otro, que son millones y millones de dinero, Claro. no es suficiente. Sí. Uno hace el trabajito de por debajo, de ir divulgando, de que la gente vaya conociendo esos artistas con una voz fuerte. Por ejemplo, este muchacho Boca Floja, creo que es de México. Hay un trabajo, no se ha perdido, hay artistas que siguen con eso, pero no son comerciales. Al no ser comerciales, un poquito más cuesta arriba. Un asunto de apagón mediático. Sí, de un apagón, que- pero y de alguna forma también actividades que se hacen, lo que buscan eso es encontrarnos para difundirnos y para saber que no estamos solos en el proceso. Alexis, tú eres político. ¿Tú sabías? Pero claro que Yo sí. siempre lo he sido. Tú eres político. Yo trato de no ocultarme, pero es que la política, la política existe desde que uno decide abrir los ojos hasta que uno Pero, los cierra. pero ponte suave, que esto no es un programa de que la entrevista de siempre. Mira No, cómo nosotros no, estamos no, yo aquí. estoy Yo bien. con mi Yo jaque estoy bien. estilo militar, para que por crean favor. que yo soy más comunista de la cuenta. Y no soy comunista. Y yo no sé por qué siempre a los que somos de izquierda nos dicen comunistas. Yo a nadie que es de derecha le digo nazi. No, ¿Verdad? bueno, Pero. porque es que hay un tabú con el tema. Claro. Hay un autor de un testimonio de la Juventud Democrática cuando él era de Trujillo, que él ponía como un testimonio de, creo que fue Emilio Cordero Michel, no sé si fue él que lo estaba diciendo, que le decía, cuando estaban en la fase de buscar clandestinamente nuevos compañeros, decía, sí, yo acepto el marxismo, pero el comunismo no. Ya. Porque Ya. había un cuco, el comunismo era como esa cuestión que no, jamás, no, comunista, no. Y eso ha continuado. Igual que la palabra revolución, y Juan Bosch, por ejemplo, en esa discusión, ese debate público con el padre, ¿cómo era que se llamaba? Láutico García. Láutico García, cuando él le explicaba sociológicamente lo que estaba diciendo y le decía, padre, la revolución no es más que un movimiento en contra del orden establecido y es violento, tiene que ser violento. Pero yo le voy a hacer una pregunta: ¿acaso la revolución en Estados Unidos fue una revolución, sí o no? Y no fue la francesa igual una revolución. Y la revolución industrial, por y ejemplo. la revolución industrial. Exacto. La revolución industrial. Pero mira, tú sabes que también eso pasa hasta con la palabra propaganda. Y que la revolución La palabra tiene que ser de izquierda. propaganda no tiene traducción nada más en un solo idioma, que es el francés, que se dice propaganda. Ajá. Y la palabra propaganda en Estados Unidos la convirtieron en una palabra que es en contra, o sea, de las personas de Y izquierda. el Todo lo que es populismo. propaganda significa para Estados Unidos es publicidad para tú vender una idea progresista. Una idea progresista. Es así, porque lo que ellos han hecho durante todo el tiempo de vendernos, mira, hoy Y la etiqueta que tenemos nosotros. hoy se muere Bush, digo, se estaban en el asunto de Bush, Cuando en murió Bush. el no, funeral. en En el el funeral, hoy en el funeral que duró larguísimo. Yo no lo vi. Esto es todo como un héroe de guerra, para ellos lo es. Claro. Pero eso es la parte que le gusta a ellos. O sea, nosotros, nuestros presidentes fueron héroes. O sea, De y hacer eso, la guerra. eso tiene que ver con el episodio anterior que vimos, que lo pueden Claro. buscar en YouTube en nuestro canal, que hablábamos precisamente de eso, de las series políticas, de cómo nosotros nos ponemos los dominicanos y las dominicanas, que vemos la cosa como una película que nos pasa por enfrente, y que las cosas aquí todo es malo, pero como que lo de fuera lo vamos aceptando como bueno y válido, y no somos igual de críticos, que es un asunto de élites que pasa tanto aquí como en cualquier parte del En cualquier mundo. parte. Y al final uno abajo echando el pleito y Yo no quiero que usted me vaya de aquí sin que tú me hables de los otros artistas que me habían mencionado, sobre todo de Elizabeth. Elizabeth Neira, la dama negra de la performance. Ha estado aquí en el país anteriormente, en el Festival Independence 2013. Quiero ver si Es la traigo. chilena. Chilena. Ella también es poeta Sí. y es periodista. Ok. Renunció a todo eso y ahora está trabajando mucho el tema del arte visual, performance con el temas del cuerpo. Así vemos. Elizabeth tiene una pieza un poquito, bueno, yo la conocí con esta pieza llamada El enemigo interno. El enemigo interno era como en Chile se le llamaba a la disidencia. Ok. O sea, fíjense cómo, Esa no, esa es Elsa cómo Hernández. Dios está en las palabras. El enemigo interno. O sea, es el enemigo que está dentro. Es el propio chileno que no comulgaba con la... Y en esta pieza que fue creada a partir de la muerte de Pinochet, ella estaba desnuda sobre un cheilón y mientras una persona cantaba el himno nacional con otras letras cambiadas, hablando de lo difícil que era ver
todo este tema del general muerto y todo el asunto, ella se sacaba de la vagina una bandera de Chile y se le ponía de banda presidencial. Pero en otra pieza, que fue la segunda parte, para los 40 años del golpe, ella coge la misma bandera que tiene la estrella recortada, o sea, está sin estrella, la bandera de Chile, y con un ladrillo ella empieza a contar y a darle golpes a la bandera. Esa es la pieza, exactamente. Esa es la pieza, darle golpes diciendo año por año, del 1973 al 2013. Al final de la pieza ya casi no queda nada del ladrillo, queda apenas un pedacito, pero lo que ella está planteando es que cada año, desde que el golpe de Estado hasta todavía después de la vida en democracia, ha habido un golpeo sistemático. Y ese es un momento, o sea, como la performance encuentra en la calle su mejor espacio para existir, todo el mundo está ahí. Igual también yo pudiera mencionar, que no te lo menciona Clemente Padín. Clemente Padín es uruguayo y él hizo una pieza con respecto a la dictadura militar de Uruguay y los desaparecidos. La pieza era que de repente él tenía un maniquí de yeso y él tenía alguna porra y él empezaba a darle golpes al maniquí. Y alguien comenzaba, 1, 2, 3, e iba en un rectángulo haciendo el conteo. La gente se quedaba mirando, porque es lo que está haciendo. Cuando terminaba el número, digamos que llegaba a 185, el que contaba decía, desaparecidos en Uruguay, en la dictadura militar. Y entonces cogías, cortaba el cuadrado con su forma, con su figura, y luego le daba pedazos al público, como diciendo, ya tú lo sabes. Claro. Y una pregunta, cambiando ligeramente el tema. Yo siempre he dicho, y hablo con Claudia a veces, que la derecha dominicana ha sido muchísimo más inteligente y ha tenido muchísimo más éxito que la derecha de otros países. ¿Y por qué lo digo? Bueno, República Dominicana ha vivido en democracia a partir de la muerte de Trujillo. O sea, que estamos hablando que desde el 61 hacia acá, con algunos episodios, ¿verdad?, nefastos, no hemos tenido un dictador. Hemos tenido, digamos, pseudo-demócratas en el gobierno, pero como que no se siente como ese periodo tan dictatorial, nefasto de la era de Trujillo, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, vemos como otros países latinoamericanos que siguieron con dictadores, golpes de estados, ¿verdad? Y que duraron muchísimos años hasta los 90, el caso de Chile. Sin embargo, las conquistas de la izquierda en Chile son muchísimo más grandes que la conquista de la izquierda en República Dominicana. Sí, nosotros hemos planteado el retroceso en que vivimos, o sea, ¿cómo va a ser posible? Estamos hablando, tú mismo hablabas del performance de Elizabeth, que ella hablaba desde 1973, y precisamente en el 73, aquí en República Dominicana, se estaba formando el Partido de la Liberación Dominicana. Juan Bosch empezaba con una nueva apuesta, o sea, ya el dictador lo habían matado hace ya 12 años, o sea, es que estamos, y cómo va a ser posible que nosotros, por ejemplo, aquí no tengamos 3 causales, como que vayamos para atrás, y como es la cosa. Sin embargo, y que tampoco en las mismas víctimas del sistema, de este sistema capitalista a ultranza, no que nosotros seamos anticapitalistas, porque no lo somos, pero ¿cómo es posible que nosotros no luchemos por reivindicaciones sociales que en otros países que tuvieron dictadura hacia los 90 ya la han conquistado y nosotros estemos tranquilos? Nosotros estemos pensando en el Viernes Negro, nosotros estemos pensando en el Halloween y no estemos pensando en cómo nosotros vamos a luchar para que, ok, tenemos una seguridad, tenemos, digamos, una seguridad social, tenemos ya pensiones, pero cuando comencemos a cobrarla el sistema va a colapsar. Y cómo tenemos incluso legisladores que están hablando de eso y la gente lo hace ver como que son locos, que nadie le encuentra. Entonces tenemos a un Ramfi Trujillo y tenemos a un nietísimo, y tenemos un reguero de gente copando y llamando la atención hasta de los medios de comunicación, ¿verdad que sí? Que le dan oportunidad, que no le dan a otros. Y como diantres, unos diputados jóvenes también que están alzando voces, sin embargo, si no es como de chisme, nadie le pone caso. Porque el caso nuestro es, lamentándolo muchísimo, yo voy a tener que decir exactamente lo mismo que yo dije el año pasado de Puerto Rico. Puerto Rico es un secuestrado con síndrome de Estocolmo. ¡Uy, el síndrome de Estocolmo! Nosotros también.
nosotros también. Mira, Alexei, te lo voy a buscar porque después va a pensar que fue por cosa y te Mira, voy a enseñar Claudia aquí. y yo tenemos la teoría. Te lo voy a buscar. de que, No, eso no es así, para espérate. dos cosas. La cosa buena, nosotros sentimos como que independientemente en el mundo hay personas como que se conectan sin conocerse, sin hablar nunca y hablamos de los mismos temas. Y en este caso está lo del síndrome de Estocolmo. Claudia Rita y yo decíamos, ven acá. Mira, Claudia Rita y yo nos conocimos en un grupo de WhatsApp del PLD. Okay. Nosotros somos PLDistas, pero nosotros somos unos PLDistas que somos extraños porque nosotros no nos quieren, el comité político no quiere saber de nosotros, porque nosotros vivimos dándole caña. Pensamos incluso por eso la palabra regeneración, que se utiliza mucho en Europa. Sin embargo, nosotros el síndrome de Estocolmo, mira, eso fue una mujer en mayo 4, mira. Ve a ver si tú lo pones ahí. En mi Instagram, Claudia Rita. Que nosotros hablábamos, en lo que ellos la colocan en la exacto, imagen. Ahí vemos en pantalla una mujer pisoteada por una bota. Abrazada de su bota. Enamorada de su bota que la pisotea. Y nosotros decíamos, eso es el síndrome de Estocolmo. Nosotros tenemos un reguero de jóvenes que no se atreven a aspirar, que no se atreven, que sigan apoyando. Mira, por ejemplo. Déjame leer lo que puse. Okay, dale. Algo semejante. Mira, esta imagen representa el síndrome de Estocolmo donde el oprimido se enamora de su opresor. Algo semejante estamos viviendo en la militancia de los partidos, sobre todo cuando los oprimidos se resisten a tener una ley de partido que le permita una participación equitativa y más justa. Ya no podemos continuar con este sistema. Necesitamos una regeneración política, nuestra lucha. Mira, o sea, eso fue en mayo. Claudia y yo nos conocimos luchando mucho por el asunto de la ley de partidos. Nosotros sabemos que tenemos una ley de partidos que es mala, porque lo es, pero tenemos algo, antes no teníamos nada. Y incluso ahora tenemos garantías muy mínimas de espacios para personas distintas. Y tenemos una regulación malísima, pero regula algo. ¿Entiendes? Nosotros decíamos, mira, vamos a comenzar a luchar por la cosa, porque también tenemos una falsa idea en República Dominicana de que nosotros vamos a luchar y vamos a conseguir todo lo que queremos a la primera. Y eso no es así, o sea, cambiar el mundo es difícil. Es difícil. Y sobre todo cuando estamos tan dispersos, cuando somos, mira, eso es igual que la lucha por los derechos de la mujer. Claudia y yo vivíamos pensando, mira, nosotros queremos acompañar a las feministas, pero las feministas están divididas en este país como en 50 pedazos. Y siguen matando entre ellas. No solamente aquí, eso, tú miras a Puerto Rico, ves lo mismo. Vas a Costa Rica, ves lo mismo. Y te pongo dos casos que conozco de primera mano. Claro. Pero también aquí hay se vende la idea de una neutralidad. Y de repente, hablando de esto, me recordaron a un cantante de la llamada música fariana, que era la música de las FARC, llamado Julián Conrado. La canción llamaba La Neutralidad, y él decía, ni el mismo Dios lo dijo el gringo, en esta guerra es neutral. Para algún lado hay que pegar el brinco, pero siempre hay que brincar. Claro, qué buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Como una copla. Siempre se nos ha vendido la idea de que uno no puede meterse, de que uno tiene que mantenerse sin ni de aquí ni de allá. Siempre te plantean que no, que ni esto ni aquello, yo estoy en el medio. Perdón, el que está en el medio le dan para afuera. Oye, y otra cosa, ya no vamos a una pausa, ¿no? No, yo creo que ya terminamos el programa. Yo lo que quiero es que Alexei se comprometa aquí para seguir hablando de estos temas, porque nos quedaron muchísimos artistas que tocar. Y para ver cuándo tú puedes volver, Alexei, a que sigamos poniendo en perspectiva todo lo que es el arte, dónde está la política, qué podemos hacer. Y también ir haciendo esa comparación. Nosotros felices de que tú nos acompañes. Claudia Rita y yo a veces nos sentimos solos, nos sentimos atacados tanto por los grupos que nosotros nos identificamos como por la derecha. Entonces a veces nos sentimos como si fuéramos una arepa, candela por arriba y candela por abajo. Bienvenido al club. Y además que a veces nos atacan porque nosotros hemos elegido estar militando en un partido. Y si tenemos que luchar con nuestros compañeros y luchar contra la oposición de nuestro partido. Y entonces es muy agotador. Pero nosotros sabemos que es así, que nada va a ser fácil y que tenemos este plan como quijotesco de civilizar, ¿verdad? Y de lograr una regeneración política. Por eso tú no ves que Claudia tiene su candidato presidencial, que yo ya estoy casi en las calles, en unas aspiraciones, participando. Solo producen los cambios quienes participan. Y te agradecemos que tú vengas aquí, a las veces que quieras, este programa es tuyo, para tratar temas distintos, ¿verdad? Y vía el arte, como experto que eres en el arte, también a nosotros aprender muchísimo de ti. Así es. Gracias, Alexei. ¿Tú soportas? Así me encanta. Bueno, entonces, pues hasta la próxima. A todos los que están en casa, gracias por sintonizar. Claudia Rita y Daniel, Regeneración Política. Yo he acompañado con Alexis. Alexei. Un abrazo. Alexei. Claro.